Muy buenos días a todos quienes se conectan a través de la página de YouTube de AIPEF. Soy Nicolás Pauto, editor de Economía de CNN Chile y también director de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas en su capítulo chileno. En esta ocasión tendremos la segunda charla de capacitación para nosotros, los periodistas, en este ciclo entre AIPEF y Sura del año 2022. La verdad es que es prácticamente una política de Estado en nuestro país, esta alianza que tenemos junto a la firma de inversiones de origen colombiano, en que valoramos y por supuesto tenemos mucha conciencia de la importancia que tiene que nosotros, los periodistas que cubrimos el área económica, estemos constantemente hablando del momento financiero, conversando conceptos, ir internalizando la información para que así nuestro trabajo sea de mejor calidad para las personas que nos leen, nos escuchan y que también nos ven. El encuentro de hoy lo hemos denominado ¿Cómo invertir en un escenario de alta inflación? Y la verdad es que el nombre no tiene nada de sofisticado, es algo que a todas las personas les importa. Todas las personas sufrimos con el alza del UF, todas las personas sufrimos con el alza de las bencinas y todas las personas queremos saber dónde mover nuestros ahorros, dónde mover nuestros activos. ¿Hay que seguir en renta fija? Si uno tiene un horizonte largo de inversión, es decir, que no sabe en qué invertir el dinero, pero quiere que rente, hay una oportunidad en la renta variable, por más que esté bajando debido a las distintas condicionantes económicas en el mundo. Es parte de la conversación que tendremos hoy y quiero inmediatamente presentar a nuestros excelentes panelistas. Primero, quiero saludar a la gerenta de estudios de Aurea Group, Natalia Aránguiz. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias, Nicolás, por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. También a el asesor independiente y presidente de CFA Society en Chile, Hugo Aravena. Hugo, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también quiero saludar al que hace las veces de dueño de casa acá en Sura. Me refiero a Renzo Berzelli, vicepresidente de inversiones de Sura. Muy buenos días, Renzo. Muy buenos días, Nicolás. Bueno, todos sabemos el momento económico que vive el mundo y que es prácticamente las mismas condiciones que vive Chile. Alta inflación, bajo crecimiento, posibilidad de recesión. Hay algunos que dicen que ya estamos, otros que va a venir una recesión. Y en el último tiempo esa posibilidad también creció en el mundo. El alza de tasas que ha implementado la Reserva Federal de Estados Unidos y con las expectativas de que se repitan por bastante tiempo más, también le pone mucha presión al escenario económico. E incluso en los últimos días en el Reino Unido hay medidas económicas que tienen también al mundo financiero prácticamente de cabeza analizando cómo viene el escenario para el futuro. Todo esto hace que la conversación de hoy sea muy importante y nuestros expositores van a tener cada uno 10 minutos para explicarles el escenario actual y también lo que viene para más adelante. Y posteriormente tendremos una conversación donde también los invitamos a ustedes a que participen con preguntas. Si no, las tendré que hacer yo, no me da problema, pero los invito a que también ustedes participen. Quiero partir entonces dándole la palabra a Natalia Aránguiz, socia y gerente de estudios de la asesora de inversiones Aurea Group. Es ingeniera comercial de la Universidad Federico Santa María, con un Master of Science in Development Finance de la Universidad de Manchester en Inglaterra, y que fue durante 9 años economista senior del Banco Central hasta hace pocos meses. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y toda la palabra es tuya. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, Renzo. ¿Cómo estás, Hugo? Vamos a empezar con una pincelada del panorama económico internacional y también del nacional. Breve, porque son solamente 10 minutos y la verdad es que lo que pasa son demasiadas cosas, así que voy a tratar de resumir. En el panorama económico financiero internacional, en algunas jurisdicciones existe el fantasma de la estanflación. Personalmente creo que estamos un poquito lejos de eso, toda vez que si bien hay alta inflación y en algunos casos recesión técnica, sí, no tenemos todavía altas cifras de desempleo. El desempleo ha sido una variable bastante resiliente en esta crisis. Por lo tanto, creo que sí va a seguir siendo un fantasma más que una realidad muy concreta. También hemos visto que las cifras internacionales, tanto por el Fondo Monetario Internacional como por las distintas entidades, digamos, institucionales, han ido rebajando las proyecciones de crecimiento tanto el año 2022 como de 2023 y aumentando las proyecciones de inflación con algunas excepciones que son algunos países asiáticos. Entonces,
Los mercados financieros, más que reaccionar a esto, se adelantan unos 6 meses más o menos a las cifras reales y hemos visto que está todo en rojo. En general este año ha sido bastante malo. Y podríamos nombrar entre algunos de los temas importantes son las repercusiones del coronavirus y las medidas que ha tomado China, por ejemplo, cerrando algunas ciudades y lo que sigue afectando la cadena de abastecimiento y por ende la inflación. También tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania, donde Ucrania era uno de los graneros del mundo, lo que impulsó muchísimo los precios de los granos. Y, por supuesto, empujando la inflación. Y, bueno, las constantes alzas de tasas de instancia que hemos visto que tienen los distintos países para poder frenar el calentamiento que tiene el sobrecalentamiento de la economía. Entonces, vamos a ver acá en la pantalla, vemos las cifras macroeconómicas, donde destaco principalmente lo resiliente que ha sido las cifras de desempleo, que si bien están altas, en general están bajo los 2 dígitos, lo que para una crisis como la que estamos viviendo es bastante alentador, que es lo que decía yo, que porque probablemente no estemos en una estanflación, como hablan de repente otros economistas, sobre algunas jurisdicciones, incluso la chilena. Vemos las proyecciones del producto, donde Chile sale bastante con malas expectativas respecto a economías similares en Latinoamérica. Y bueno, las proyecciones de tasa de política monetaria, depende mucho de quién hace las proyecciones. Pero en general no se ven grandes, en algunas áreas no se ven grandes retrocesos entre el año 2023, sino que más bien una mantención, y eso es porque cada vez más los mercados han ido mirando de que la eficacia y la eficiencia de las alzas de tasa de política monetaria no han sido tan buenas como se esperaba. Entonces, esta inflación ha sido muchísimo más pesada de lo que de lo que todos nos hubiese gustado. Esta tabla lo que tiene interesante es ver cuáles han sido los últimos movimientos de alzas de tasa en distintos países. Como vemos, en la mayoría han habido alzas, en algunas mantenciones, y Chile también destaca por una alta inflación y grandes movimientos de tasa de política monetaria, pero todavía no vemos un estancamiento o algún efecto realmente claro en los precios para que termine esta alza sostenida y generalizada en los precios. Solamente te quiero interrumpir que en esa tabla que tú mencionas, Turquía es un país y el otro es Rusia, sí, que lo ha bajado. Yo creo que ahí obviamente eso lo dice todo, que solamente Rusia sea el que lo baje. Sí, también. Bueno, y está también, creo que, ¿quién más baja ahí? Sí, solamente, Rusia y Turquía. Claro, Rusia y Turquía. Bueno. También esta tabla tiene algunos países que la verdad es que nosotros no solemos mirar, porque Argentina, por ejemplo, que no estudiamos a profundidad, digamos, porque no es un país comparable, digamos. Entonces, este gráfico es tremendamente interesante, lo hizo nuestro gerente de inversiones, Hernán Campos, que cada uno de esos puntos es la renta, y si te fijas en el gráfico, el eje X es renta variable, el eje Y es renta fija, mundial, todo esto es global, y cada uno de estos puntos es la rentabilidad que ha tenido semestral. El peor punto de todos es el primer semestre de 2022, y estamos hablando que esto es una serie de 1991. Entonces, realmente el escenario de este año ha sido trágico para los mercados, o sea, hemos visto caer todo. Y los refugios, como vemos en los retornos de los mercados, no han sido los de siempre. Vemos que ha caído casi toda la renta variable. Ahora, el IPSA se ha comportado bastante bien, pero venía muy golpeado de antes, porque nosotros venimos con problemas de antes del coronavirus. Entonces, si bien ha tenido una buena rentabilidad en el año, personalmente, bueno, ahí este es el panel de discusión, a mí todavía no me gusta la renta variable nacional. Y vemos que la verdad es que ha caído en general todo. Son muy pocas las cifras
positivas que vemos en estos cuadros, tanto de renta para renta fija como para renta variable. La renta fija nacional ha estado muy bien, la verdad es que eso todavía nos gusta harto, pero en general ha sido un mal año. Y aquí estamos hablando ya específicamente de las bolsas, donde si bien muchas han bajado excesivamente y están baratas, dado que la incertidumbre mundial todavía no nos deja ver estos brotes verdes, la verdad es que todavía estamos siendo un poco cautos. Y hay un par de bolsas que llaman bastante la atención, que pese a todo lo que han bajado, siguen caras. Esas rojas que salen ahí son que la valorización, precio-utilidad o precio-valor libre, están por sobre lo histórico. Y eso se da, por ejemplo, en el Nasdaq y en el Russell, que son las empresas, digamos, más pequeñas. Entonces, y en los mercados emergentes, bueno, vemos que la verdad es que están casi todas muy por debajo, digamos, de sus valorizaciones históricas. Entonces, probablemente en cuanto podamos ver una vuelta de la curva, digamos, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? La renta variable sí está muy barata. Hay acciones que están muy castigadas, cosa de ver el DAX, que claro, está en medio de, está de vecino de una guerra. Sin embargo, hay acciones como Volkswagen, como Volvo, que siempre han sido muy buenas acciones y que están tremendamente castigadas y que en algún momento van a volver a ser muy interesantes. Y aquí en los mercados de renta fija destacan, digamos, las rentabilidades de los bonos corporativos, tanto investment grade como high yield norteamericanos e investment grade y high yield para mercados emergentes. Y si se fijan qué es la cifra del medio, que es la gris, que es la europea, es para olvidar. O sea, Europa claramente para nosotros no es un mercado atractivo. Y respecto a los commodities, aquí pasa algo bien interesante porque en las antiguas crisis el oro siempre fue un refugio. Todos nos acordamos, digamos, que el oro siempre fue un refugio. Se habla del oro y el dólar. Exacto. En esta pasada todos los base metal han bajado muchísimo, todos han caído y el gran refugio ha sido el dólar en todos los países, la verdad. Y bueno, lo que vemos creciendo es justamente lo que nos está causando la inflación, que es petróleo, que todo lo que es el sector energético y los granos, que eso puede terminar causando problemas que son muy humanos en el sentido de que estamos con precios que afectan y que pueden terminar en algunos países y en algunas zonas, países que están muy en el subdesarrollo con algunos problemas de hambruna. Entonces es muy triste y es muy complicado el tema del alza de los precios, sobre todo de los granos. Entonces vemos en el tema de las monedas que el dólar ha sido el gran, digamos, refugio en esta crisis. Aquí lo que hicimos fue poner en base 100 el 1 de enero de este año y ver cómo han evolucionado las monedas. Esto está en $1 por cada una de las respectivas monedas. Entonces ahí se hace el cambio. Entonces vemos que Chile, el peso chileno, el peso colombiano y la libra han estado muy golpeados, sobre todo ahora la libra, con justamente lo que tú decías al principio del programa, de que estas nuevas medidas que incorporó la nueva primera ministra de Reino Unido fue como una especie, me recordó a Ronald Reagan, de hecho, con la diferencia de que ella solamente está aplicando medidas que aumentan el ingreso, pero no que aumentan la productividad y la producción del país. Por lo tanto, lo que está haciendo es inyectar más inflación a un país que está realmente con problemas inflacionarios. Entonces, es, digamos, es una política que si bien va a aliviar los bolsillos porque te reduce el seguro médico y además los impuestos de ingresos personales, qué sé yo, la verdad es que no va de la mano con un plan de mayor productividad digamos, que compense esta alza, digamos, de los ingresos personales. Entonces, ahora el panorama económico financiero nacional es muy simple. Aquí no tuve que escribir nada, quise poner, pero este flacucheto está un poco... Por favor, explícanos la imagen que elegiste, Natalia. Mira, hubiese elegido el Guatón Loyola, pero la verdad es que no lo encontré. ¿Qué es lo que pasa? Chile está muy golpeado. Comenzamos con el 19 de octubre, seguimos con el coronavirus, después vino todo el proceso constituyente y hoy en día
tenemos dos almas que nos hablan de distintas clases de políticas económicas. Entonces, lamentablemente, este pobre flacuchento que está ahí todo golpeado, le cuesta pararse porque, por un lado, vemos una dupla en Hacienda como el ministro Marcel con la Carola Moreno, que han estado trabajando para traer inversionistas. Por otro lado, el presidente diciendo el TPP-11 no está dentro de nuestro programa, y ahí está este tira y afloja, que lo que produce en los inversionistas, digamos, y en todos los agentes económicos es incertidumbre. Y la incertidumbre en esta área, en la área macroeconómica y financiera, mata. Entonces, por eso esta imagen, está vivo todavía ese hombre. Entonces, eso es lo importante. Y todavía con algunos cuidados lo podemos salvar. Ahora, en las expectativas de tasa política monetaria e inflación en Chile, el primer gráfico es el gráfico que salió en el último IPOM sobre el corredor de tasa política monetaria. Aquí, si bien la noticia la tomó el mercado como, ok, el alza de tasas quedamos por sobre, en la parte superior del corredor. Sin embargo, todavía no se ven estancamientos en el aumento generalizado y sostenido de los precios. Por lo tanto, pese a estar en la parte de arriba del corredor, no veo que existan señales de que todavía se pararon los alzas de tasas, por ejemplo. Y eso también se da porque, pese a que las proyecciones que salen en el IPOM son muy buenas en términos de la efectividad y la eficiencia de la tasa política monetaria para el año 2023, observamos las compensaciones inflacionarias, que es la resta de las tasas del bono en peso y el bono en UF, y vemos que todavía no están ancladas dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Y bueno, ¿eso cómo se refleja? Se refleja en nuestro rating y se refleja en nuestro Credit Default Swap, que en los últimos 2 meses nosotros estamos como 2 escalones más arriba que el resto de las economías comparables en Latinoamérica. Entonces, resulta que en general, por supuesto, tenemos un Credit Default Swap menor, digamos, que las otras economías. Sin embargo, en los últimos 2 meses no solamente pasamos a Perú, sino que alcanzamos los niveles de México. Y ahí en el gráfico ves que las clasificaciones, digamos, de Chile son mucho mejores. Y pese a que Moody's nos bajó la clasificación en plenas fiestas patrias, otra cosa que golpeó el Guatón Loyola, no lo golpeó tanto porque la verdad es que no es una sorpresa que nos haya rebajado, sino que la sorpresa era por qué no lo hizo antes, o sea, dado, digamos, los contextos. Entonces, estamos muy golpeados con nuestro Credit Default Swap, y eso no solamente afecta como la deuda que emitimos afuera, sino que a las empresas, porque cuando tú vas a emitir afuera, como empresa, no solamente importa tu rating, sino que también el de tu país. Y finalizamos con lo que habíamos conversado anteriormente, tipo de cambio, y esta escalada que, como hacía un refugio, ha ido aumentando en su valor, y al final vemos la volatilidad que había subido mucho, y ahí fue cuando intervino el Banco Central, que fue tremendamente eficiente y eficaz con su política. Y la verdad es que, pese a que ahora estamos en los niveles muy parecidos a los previos a la intervención, hoy responde ya a fundamentales. Entonces, creo que el dólar va a seguir, está muy potenciado al alza, pero por un tema ya por fuera y no por este shock, digamos, de volatilidad que tuvimos durante mayo-junio. Bueno, el precio del dólar, por supuesto, que es muy importante también para lo que vamos a hablar después, que es las recomendaciones de armar un portafolio para las personas retail, es decir, para los inversionistas individuales, como podemos ser cada uno de nosotros. Así que Natalia va a volver con nosotros en un rato más. Y ahora quiero dejar con ustedes a Renzo Berzelli, que nos va a hablar también del panorama de inversiones y también, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones que entrega Sura en estos momentos. Renzo, ahora el espacio es todo para ti. Muchas gracias, Nicolás. Estamos tratando de colocar la presentación. Sí, por mientras te voy contando un poco, ahí ya se va a ver. Quise mostrarles acá un poco las últimas tendencias que hemos estado viendo nosotros en el mundo retail, en el comportamiento de los clientes.
hay una primera tendencia que, bueno, parte en octubre del 2019 con una mayor dolarización de los ahorros y de las inversiones de los clientes. Chile era un país que en general, a diferencia de otros actores en Latinoamérica, las personas estaban poco dolarizadas, a diferencia de un Perú, de una Argentina y de otros países. Y bueno, después de octubre del 2019 vemos que vemos dos corrientes. Uno, las personas empiezan a preocuparse de la protección de sus ahorros. Y dos, empiezan a ver también el valor de diversificación que tiene el dólar, el cual sube su valor en Chile, se deprecia el peso chileno cuando hay incertidumbre. Y eso, bueno, significó que mucha gente empezara a ver alternativas fuera de Chile. De hecho, en el gráfico que está ahí a mano derecha, este es un gráfico sacado del informe de estabilidad financiera del Banco Central, donde se ve en el color celeste la salida de capitales tanto de empresas como de hogares, el cual alcanza una cifra máxima en 12 meses, en marzo de este año, con cerca de 19.000 millones de pesos, ¿no? Nosotros también acá en Sura eso lo vimos. Nosotros teníamos una plataforma afuera donde la gente crea sus cuentas de inversión afuera. Antes del estallido social teníamos 250 cuentas, hoy día tenemos cerca de 4.600 cuentas, ¿ah? Y la verdad que vimos un crecimiento exponencial en esa creación de cuentas y de la salida de flujos hacia el extranjero, buscando, como te decía, tanto la protección de los ahorros como también la búsqueda de otras alternativas de inversión. Y bueno, después de octubre del 2019, también empieza a verse en el plano local, y es lo que un poco sale ahí en el gráfico de abajo. La gente también empieza a abrir cuentas corrientes en dólares, ¿no? Hoy día hay cerca de 252.000 cuentas de personas naturales en dólares, cuentas corrientes. Y esto, como se puede ver ahí en ese gráfico, tiene un pic y un crecimiento exponencial aproximadamente entre octubre y noviembre, ¿ah? Donde había un 20% de las cuentas que hay actualmente, cerca de 50.000 cuentas y 400 millones de dólares, y ya hoy día estamos con 252.000 y cerca de 1.800 millones de dólares en esas cuentas corrientes. Por lo tanto, esto de una mayor dolarización, yo creo que es algo que llegó para quedarse, independiente de que tengamos mayor estabilidad económica, mayor certidumbre política. Esto es algo que llegó para quedarse. Lo que sí es interesante, que nosotros hemos estado viendo en los últimos 4 o 5 meses, es que muchos clientes retail que se fueron a Estados Unidos están volviendo, ¿no? ¿Y por qué vuelven? Bueno, en primer lugar, por lo que decía Natalia y el gráfico que mostraba ella, el primer semestre de este año fue el peor semestre tanto para la renta variable como para la renta fija. Por lo tanto, muchas personas que buscaron invertir fuera de Chile, no hubo activo de refugio, ¿ah? Porque todo tuvo o ha tenido en el primer semestre un muy mal desempeño. En segundo lugar, con un dólar bordeando los 1.000 pesos, empieza a ser atractivo a lo mejor el cliente que entró a niveles de 800. Yo todavía me acuerdo que muchos clientes no querían comprar dólares e irse para afuera porque decían, ¿cómo vamos a hacerlo a 800 pesos? El dólar está muy caro. Bueno, hoy día con niveles cercanos a 1.000, muchos de esos dicen, bueno, puede ser atractivo volverse a Chile, sobre todo porque también hay otro activo que se ve muy atractivo, que es la renta fija local, ¿ah? Con una TPM bordeando el 11%, con tasas de depósitos a plazo muy elevadas. También hemos visto que muchos clientes quiso salir al extranjero, no lo pasó bien con las malas rentabilidades que tuvo la renta fija y la renta variable internacional, y con los niveles hoy día de dólar y las expectativas de renta fija están empezando a volver, ¿ah? Y es algo que hemos estado viendo en los últimos 3-4 meses. La otra tendencia también que hemos que se está consolidando en el mundo de las inversiones retail, porque esto en los institucionales lleva muchísimos años, tiene que ver con las inversiones en activos alternativos, ¿ah? Hasta el año 2021 vimos que la renta fija local tuvo un muy mal desempeño. La categoría donde más fondos hay, que son fondos en UEF, duración entre 3 y 5 años, tuvo una caída del orden de 4,8% negativo. No hubo ningún fondo en la categoría que no se salvara un retorno negativo. Y ahí vimos que por ese nivel de volatilidad de la renta fija y los bajos niveles de tasas de interés, había mucho interés por activos alternativos que entregaran un retorno más estable de dividendo, ¿ah? ¿Qué tipo de activo alternativo, Ronzo? Principalmente deuda privada y también activos inmobiliarios, pero no renta comercial, sino que renta residencial, ¿ah? Que tienen no están siendo afectados por estas nuevas
prácticas de trabajo híbrido post-COVID, sino que temas residenciales que tienen buenas expectativas. Y bueno, después con el inicio del 2022 y un muy mal desempeño de la renta variable en general, también hemos visto una mayor preferencia también por activos de private equity porque están menos correlacionados con los mercados internacionales y de renta variable. Y bueno, lo que hemos visto fuertemente es que esto que uno puede hablar de la democratización o una facilitación del acceso al cliente retail a activos alternativos, está influenciado por la creación de vehículos que favorecen eso, y que son vehículos que tienen montos mínimos de inversión mucho más bajos. Estamos hablando de repente vehículos con montos mínimos de $20.000, $30.000, $50.000. No son los millones de dólares que estábamos acostumbrados a ver en el mundo institucional. Algo bien importante, de fácil acceso, sin periodos largos de tiempo de llamados de capital. O sea, tú inviertes rápidamente, no tienes que estar esperando 1, 2, 3 años para que te llamen el capital. Con ventanas de aporte permanentemente. O sea, si tú de repente no tienes la certeza si quieres entrar o no, quieres conocer un poco más el activo, puedes ir entrando a lo largo del tiempo. Y algo muy importante también, que con ventanas acotadas de liquidez. O sea, ya la persona no tiene que estar 5, 7 años sin ninguna posibilidad de salirse, sino que también vemos mucha disponibilidad de vehículos que tienen ventanas acotadas para poder rescatar tus ahorros, con series para PD. Y también vemos que grandes gestoras globales están creando este tipo de vehículos, están buscando vehículos en otras jurisdicciones para facilitar la disponibilidad de estos productos en plataformas como Pershing, como Allfunds, y que están creando este tipo de productos que no los tenían. Estábamos hablando de la gestora de las 20 más grandes del mundo, están creando estos vehículos, los están disponibilizando y muchas de ellas están buscando crear vehículos en Chile como feeder funds para poder disponibilizarlos. En Sura hemos tenido un liderazgo, yo diría, en esta materia. En los últimos 2 años, hoy día nosotros tenemos 20 fondos de activos alternativos, 17 de ellos han sido creados o disponibilizados en los últimos 18 o 20 meses. No todos marca Sura, nosotros tenemos un modelo de arquitectura abierta, por lo tanto también hemos disponibilizado otras alternativas, tanto para dineros onshore, es decir, ahorros que tiene la gente en Chile, como offshore, cuentas que uno pueda tener afuera. Ya tenemos 250 millones de dólares en 2.800 clientes, ticket promedio por cliente $90.000. O sea, también hemos ido trabajando en facilitarle el acceso a los clientes a través de ofertas. Bueno, ahí pueden ver ustedes varios nombres que son gestoras de primerísimo nivel a nivel internacional. Y finalmente, este es mi último slide, hablar un poco de inflación, tasas de interés, etc. Ya comentábamos que el año pasado fue un año muy duro para la renta fija. Veíamos, por ejemplo, ahí podemos ver que el bono del Banco Central en UF pasó de tasas negativas de menos 1% a niveles de cerca del 1,87. O sea, subió cerca de 290 puntos base. Y eso hizo que el desempeño de la renta fija fuera muy malo y eso dejó a mucho cliente conservador muy herido. ¿Ya? También hemos visto que la inflación está en niveles muy altos, sobre el 14%, supera a mediados del año pasado el rango meta del 4% y la gente lo empieza a percibir. No es un tema que vea en la prensa, sino que cuando va a la feria, cuando va a echar benzina, cuando compra alimentos, cuando tiene que pagar el hipotecario, empieza a percibir realmente que la inflación es una preocupación y le está afectando. Y con eso empezamos a ver una oportunidad de disponibilizar productos que le permitan a la gente protegerse contra la inflación. Y en ese sentido hemos visto una tendencia muy fuerte de creación de vehículos que se llaman los fondos estructurados, que es básicamente tú compras una cartera de bonos que lo mantienes al vencimiento y de no haber ningún evento de crédito, o sea, ningún problema crediticio, de default, de reestructuración de deuda, tú puedes obtener un retorno con bastante tranquilidad. Y como sale ahí en la lámina, se han creado 23 fondos estructurados de renta fija en los últimos 12 meses que han recaudado 793.000 millones de pesos.
Sura ahí ha tenido también un rol bien importante. Hemos levantado cerca de 100.000 millones de pesos en los últimos 9 meses, ¿no? Bueno, algo también que hemos visto que ha crecido enormemente es las inversiones de personas naturales en depósitos a plazo. Hoy día, acceder a un depósito a plazo a una tasa nominal del 12-13% es casi acceder a un retorno de la renta variable histórica, pero con riesgo crediticio bancario. O sea, es una relación riesgo-retorno muy atractiva. Y eso ha hecho que la cantidad de dinero que haya en depósito a plazo de personas naturales, estoy dejando fuera las corporaciones y los institucionales, ha crecido enormemente. Si uno lleva eso a dólares, son cerca de 10.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Es una brutalidad de plata. Y lo otro también que ha crecido mucho, bueno, son los fondos tradicionales de renta fija con bonos en UF que crecen cerca de 2 trillones de dólares en los últimos 12 meses. 25% de eso es por rentabilidad, pero el 75% es por aporte nuevo. Por lo tanto, vemos una preocupación de la gente por, sobre todo en perfiles conservadores, de cuidar la inflación, de cuidar la volatilidad en la renta fija, y hemos visto que este tipo de productos han llegado como una solución para esas necesidades. Bueno, Renzo, más adelante vamos a tener que conversar sobre qué conviene más a las personas, depósito a plazo o un fondo estructurado, que son distintas opciones. Me imagino que cada una tiene sus pros y sus contras, dependiendo también del perfil de la persona, del tiempo que quieran estar. Lo vamos a hablar más adelante. Porque ahora quiero darle la palabra a Hugo Aravena. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Science en Mathematical Finance de la Universidad de Birmingham. Y tiene más de 17 años de experiencia en inversiones y finanzas. Y como yo les decía, es presidente de la CFA Society en Chile. Y que también lo que nos va a hablar Hugo es sobre cómo estructurar un portafolio individual más enfocado también en la persona retail. Nosotros que vamos a tener ahorro y que queremos moverlo de un lado a otro. Y que después de su presentación Hugo va a dar pie para la conversación. Así que Natalia y Renzo vayan también nuevamente ajustando los argumentos, porque vamos a tener que conversar sobre cuáles son los mejores activos y vehículos, como decía Renzo, en estos momentos para la persona. Ahora dejo con ustedes a Hugo Aravena. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Bueno, yo creo que Natalia y Renzo hicieron una muy buena introducción en lo que me toca hablar a mí, ¿cierto? ¿Qué consideraciones tomar para que las personas tomen mejores decisiones de inversión? ¿Ya? Creo que Renzo también hizo bien un buen resumen de lo que le ha tocado a los inversionistas los últimos años, ¿cierto? Si lo pensamos en el inversionista global primero, es un inversionista que ha tenido que lidiar con lo que es la pandemia del COVID, ¿cierto? Donde tuvimos caídas de precios de activos financieros muy abruptas, ¿cierto? Y una recuperación asombrosa, ¿cierto? ¿Quién podía creer que tan rápido nos podríamos recuperar de una pandemia? Estoy hablando de económicamente y también de activos financieros, ¿cierto? Es algo que tomó por sorpresa a la mayoría de los profesionales y a las personas, ¿cierto? Y a nivel local tenemos que sumar que todo esto se vio en un contexto donde nosotros tuvimos impactos locales que antes no teníamos, ¿cierto? Cambió estructuralmente el país, las reglas no eran tan claras como lo solían ser, la volatilidad llegó en el peso, en la renta fija, en el IPSA, en todos los activos financieros, ¿ya? Entonces, obviamente las personas, incluso los profesionales que invierten, se afectan por ese tipo de cosas, ¿cierto? Está toda esta rama de investigación que se llama Behavioral Finance, que tiene que ver cómo lo que pasa en la finanza yo lo incorporo y tomo en mi decisión de inversión, ¿cierto? Ser racional, la teoría es muy bonita, pero es muy difícil tomarlo en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, eso tenemos que considerarlo de ahora hacia adelante. Y eso es lo que vamos a tratar al final de tomar algunas conclusiones. Las razones de por qué esto recuperó tan rápido, ya lo habló un poquito Natalia también, el tema fiscal, el tema de política monetaria, fue muy rápido, muy evidente, todos los banqueros centrales en el mundo, libro de texto, sabían lo que había que hacer ante un shock como eso, actuaron rápidamente y eso provocó que los activos financieros recuperaran rápidamente, ¿cierto? Pero eso no fue gratis, ¿cierto? Todos los estímulos monetarios, toda la plata que se inyectó al mercado, todos los retiros de la AFP en Chile, en Perú, en hartas partes, provocaron efectos que pensamos que no existían, ¿cierto? La inflación, tú recién dijiste 17 años de experiencia, a mí me tocó lidiar poco con la inflación, ¿cierto? En este último tiempo. Pero la gente, uno habla con un profesional de 30 años y tú le hablas de inflación y él te mira con otro ojo, porque él sufrió de una manera diferente con la inflación, no la podía controlar. Y eso es lo que ahora vamos a tener nosotros que lidiar un poco, ¿cierto? Todos estos estímulos monetarios generaron este problema enorme
que hoy día, lo conversábamos antes del comienzo de este panel, ya no es solo un tema financiero, sino un tema social, porque todas las personas, el que va a la feria, el que le echa benzina al auto, etcétera, se da cuenta lo caro que están las cosas. Ciertamente el precio de los bienes está subiendo más rápido que el de los ingresos, ¿ya? Y aquí, una manera de ejemplificar lo duro que ha sido para los inversionistas está el típico portfolio 40 renta variable, 60% renta fija. Esa es entrando ya directamente a las recomendaciones. Esa es la primera, así de manera general. Exacto, este es el portfolio 40, el famoso 40-60 que llaman los gringos, variable fija, solamente que en las barras azules es el inversionista que invierte en dólares y se mide en dólares. Y en naranjo, en este caso, es el inversionista chileno que invierte en pesos en activos chilenos. 40% renta fija, renta variable IPSA, 60% renta fija mayoritariamente en UF. Como vemos, y como comenzaba bien Renzo, el 2019 cambió bastante Chile. El inversionista que invertía en la línea roja porque tenía un home bias local se cambió, ¿cierto? En parte al activo azul porque quería ya retorno en dólares, estaba asustado con los activos locales. Tuvo un par de años buenos en dólares, pero este año lo que se vino es el Guatón Loyola, ¿cierto? El 13% abajo en dólares. Es el peor comienzo de año de un fondo de un perfil de riesgo de este tipo en el mundo. En la historia que uno ve en Estados Unidos, donde la correlación de la renta variable en dólares y la renta fija en dólares es positiva, cosa que no es muy común, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que los activos locales, después de 4 años de haber sido golpeados muy alto, tienen un 14% de retorno nominal, ¿ya? El IPSA positivo, la renta fija local muy positiva. Entonces, ¿qué es lo que dice Renzo? El inversionista que fue poniendo las plata los años anteriores en el extranjero, que le fue mal, hoy día muy golpeado, mira los activos locales y dice, si me hubiera quedado en los activos locales quizás estaría en paridad. Y también como lo que decía Renzo, que muchos gestores de inversión extranjeros están sacando productos localmente, me imagino que también con ese fenómeno en cuenta. Sí, esa es parte de una de mis conclusiones. O sea, uno no tiene que tomar nunca decisiones muy binarias. No se trata de que hay un evento y, oye, 0 de esto y 100 del otro. Eso te lleva a que vayas tratando de perseguir los retornos pasados y esa es una pésima decisión de inversión, ¿ya? Esa es una de las conclusiones que vamos a ver después. Antes, yo creo que este gráfico, si lo entendemos muy bien aquí, toda la audiencia que está detrás aquí en YouTube, puede ser de enorme valor para ustedes para que entiendan bien cómo se mueven las variables en finanzas de inversión. En color verde tenemos activos financieros y gris a mano izquierda y al lado derecho están los activos reales, ya en azul y plomo. Lo que dicen las barras es cómo reaccionan estos activos financieros, la sensibilidad de estos activos financieros o reales ante shocks de inflación. Shocks de inflación que pueden ser esperados o inesperados, ¿ya? Si yo sé que la inflación en los próximos 12 meses va a ser alta, digamos 7%, y se cumple, es una inflación alta esperada, ¿ya? Y eso tiene un valor y un efecto. Sin embargo, si esa inflación, en vez de ser 7%, que es alto, resulta ser 13%, bastante más alto de lo esperado, el desempeño financiero de los activos es muy diferente y depende de qué clase de activo yo estoy hablando, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo la inflación esperada va a ser alta y yo le achunto y efectivamente es alta, nos paramos en Chile y vemos que los próximos 12 meses la inflación va a ser 6-7% y eso se cumple, la renta fija local es un excelente vehículo de inversión, como lo ve ahí el Bloomberg Aggregate Index en dólares en este caso, que tiene una sensibilidad positiva, incluso más que 1 ante ese efecto. Sin embargo, si yo no le achunto y la inflación resulta ser superior a la esperada, esa alternativa de inversión es bastante mala. Estamos hablando de bonos nominales principalmente, como se manejan los gringos, ¿ya? Por otra parte, si me voy, por ejemplo, al oro, que para mostrar un poco lo extremo, ¿cierto? El oro es un activo que funciona extremadamente bien cuando la inflación es bastante más allá de lo esperado, ¿ya? O sea, si yo hoy día invierto en oro porque creo que la inflación va a ser en el mundo, digamos, 5% alta, ¿cierto? Y eso se cumple, mi inversión no es buena, ¿ya? Yo le voy a apuntar al oro, según la estadística presentada por el manager T. Rowe Price aquí, si la inflación es mayor a lo que espero hoy día. Entonces, como todo en la finanza, quizás es una mala noticia, porque nadie tiene esta bolita de cristal, funciona en base al dato real, a lo que se espera, ¿ya? Para adelante, si yo creo que los bancos centrales van a hacer bien la pega,
y van a controlar la inflación, ¿cierto? Como se espera, los activos financieros van a tener un escenario. Si no ocurre eso, el escenario va a ser diferente. Interesante ver, y aquí lo uno a lo que conversó Renzo también en su exposición, es que hay clases de activos que suelen tener buenos desempeños incluso cuando las inflaciones son altas, pero esperadas o inesperadas. Hugo, en estos momentos de tanta incertidumbre, donde, claro, se espera que la inflación, por ejemplo, en Chile empiece a ceder, en el mundo también, pero ya sabemos que no lo podemos dar por sentado. Por lo tanto, es un escenario de hacer proyecciones con menor probabilidad de achuntarle. No estoy siendo muy económico, científico en mi expresión, pero escuchándote y con el cuadro que tú mencionabas, me parece que los activos reales tienen como una mayor, no sé si va a haber valor, pero como un mayor atractivo para invertir en ellos que los activos financieros, al menos por lo menos por la explicación que tú acabas de dar. Hoy día, sí. O sea, sí, por ejemplo, como ven las barras, esas dos barras de los activos reales tienen una sensibilidad alta cuando la inflación es alta, ya sea esperada o inesperada, ¿ya? O sea, si la inflación es alta, inesperada o esperada, el commodity tiene un desempeño relativamente mejor, ¿ya? Obviamente, uno tiene que tener en la cabeza también que está el escenario que pasa si la inflación se va a pique, cosa que es menos probable. En general, los gringos usan el término que la inflación es sticky, que es muy difícil sacarla en los cortos plazos. Y eso está en la data histórica también. O sea, cuando la inflación es muy alta, sobre 4% en Estados Unidos, que vaya bajando el rango meta no es algo que ocurra rápidamente, sino que algo se va demorando un par de años más. Por lo tanto, en opinión más o menos de los economistas y bien documentada, es que este proceso inflacionario alto no va a ser tan rápido su convergencia. Y en ese sentido, los activos reales y el mundo de los activos alternativos también suelen tener mejores desempeños, ¿ya? Ahora, para no marear más, vamos a pasar directo a algunas conclusiones, ¿ya? Desde el punto de vista personas aplicables, reales, que cada uno puede tomar en su casa, en su portafolio de inversión. Primero, pensemos en retornos reales, no nominales. Si yo veo una TPM en 10% y una inflación de 14 años, o sea, perdón, de 14%, una inflación de 12 meses, estoy destruyendo valor, no estoy creando. Entonces yo en mi mente tengo que pensar, ajustar los retornos por la inflación que estoy mirando. Ese es el verdadero valor que yo genero en mi portafolio. Entonces yo lo invito a todos a pensar en retornos reales y a no confundirse, porque quizás la decisión de inversión no es la mejor. Obviamente es mejor estar invertido en depósito a plazo hoy día que tener la plata en cuenta corriente de todas maneras, ¿no? Pero ojo con esa consideración. Segundo, ojo con la diversificación. Tenemos 7 meses donde las correlaciones de renta variable y renta fija internacional son positivas, cosa que es rara. En escenarios de inflaciones altas e inesperadas, incluir activos reales como commodities, por ejemplo, tiene una correlación diferente con la otra clase de activos y eso le hace bien al portafolio de inversiones. Durante 7, 8 meses los commodities han funcionado súper bien, pero si miramos los últimos 15 años, han sido un mal activo financiero. ¿Por qué? Porque no había inflación. Entonces, obviamente, uno tiene que considerarlo cuando se dan ciertos patrones. Tercer punto, los activos reales, ¿cierto? Los activos reales, pensemos no en el mundo de que Sur ha logrado hacerlo, de acercarlo al cliente, pensemos en un mundo que es ilíquido. No todos los clientes pueden invertir con ticket alto, diversificado en activos reales. Por lo tanto, el suitability tiene que ser bien mirado. Una innovación financiera bien buena es acercarle esto a los clientes, como lo está haciendo Sura, como lo están haciendo varias plataformas internacionales que permiten montos mínimos menores y hay ventanas de liquidez. Por el contrario, si los clientes no son capaces de cumplir con ese suitability, no es recomendable que inviertan en este tipo de activos porque tienen un riesgo de liquidez y otro tipo que es bastante superior. De todas maneras, considerarlo es una buena alternativa porque tienen una correlación positiva con la inflación, según lo que vimos anteriormente. Y cuarto punto, no dejar de lado este portfolio, el viejo portfolio 40-60, y aquí quizás este es un buen punto para comenzar la discusión. Pensemos hace un año atrás, cuando el S&P, según las valorizaciones que veíamos con Natalia recién, llegaron a estar a precio-utilidad de 20 o 22. El retorno esperado de eso, de largo plazo, donde ya hay más consenso de lo que podemos obtener, eran bajitos. Sin embargo, hoy día, estos ratios precio-utilidad, por ejemplo, tomando un mercado maduro y sin problemas, donde podemos decir que no hay un value trap como Estados Unidos, de 15,8%, esa ventana de rentabilidad es posible. Por lo tanto,
en renta fija o renta variable internacional, pudiese ser que hoy día es una mejor posición de inversión hacerlo hoy que hace un año atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque había una corrección muy grande. Obviamente en inversiones de repente cuando está todo perfecto, no es mejor idea de inversión tomar demasiado riesgo, salvo cuando está todo revuelto y cuesta más tomar esa decisión de inversión. Pero si tenemos el largo plazo como amigo y de nuestro lado, podemos tomar oportunidades que nos beneficien en nuestro portafolio. Perfecto. Bueno, yo creo que las tres presentaciones nos han dado ideas muy importantes y yo creo que todos coinciden más o menos en un mismo panorama, de que la renta fija local es el lugar donde hay que estar en estos momentos. Yo no sé si será para solamente personas que tienen pensado que su ahorro ocuparlo en 6 meses, en un año, o también más a largo plazo. Entonces, ese es el primer tema de conversación que quiero que ustedes puedan aportar. La renta fija local es ahora el mejor lugar, por lo menos lo que estuvieron diciendo. A ver, partamos por ti, Renzo, y por favor, vayan ustedes aportando sus ideas. Sí, a ver, nosotros tenemos una buena expectativa para la renta fija local dentro de los portafolios, es algo que estamos sobreponderando, pero quería agregarte un punto. La renta fija hoy día en los niveles que está también te abre una puerta para acceder a la renta variable a través de productos estructurados. Es algo que, por ejemplo, nosotros hicimos hace un mes atrás. Veíamos que muchos clientes estaban muy golpeados por los malos retornos, que te decían, no quiero perder más dinero, pero no me quiero ir a renta fija porque si los mercados rebotan no voy a poder recuperar la pérdida, ¿ah? Y los altos niveles de tasas de interés que tienes hoy día te permite armar productos estructurados para comprar opciones y, por ejemplo, acceder a un producto que te pueda, por ejemplo, garantizar tu capital nominal y darte el 100% del alza del S&P 500 con un techo de 40%, que es un producto que nosotros, como te decía, levantamos el mes pasado y levantamos cerca de 20, 25 mil millones de pesos. Por lo tanto, las perspectivas para la renta fija son buenas, pero también abren una oportunidad de acceder de una manera distinta a los mercados de renta variable, preservando tu capital nominal y pudiendo, en caso de que los mercados se recuperen, poder beneficiarte también de esa recuperación. ¿Hugo? Sí, mira, ahí yo quería agregar que se abren muchas oportunidades en renta fija local, pero yo creo que la clave aquí es trabajar con buenos asesores, con buenos managers que permitan una selectividad muy buena, porque vamos a ver económicamente probablemente un próximo año complejo desde el punto de vista de crecimiento, ¿cierto? Desempleo, inflación. Por lo tanto, lo que se les selecciona hoy día como bonos, ¿cierto? Corporativos, es fundamental, porque no sabemos cómo esas empresas se pueden deteriorar hacia adelante. Por lo tanto, buscar el mix perfecto entre riesgo-retorno de esos activos financieros que me permitan, ¿cierto?, tener una seguridad y un retorno que le vaya ganando la inflación durante el próximo año es fundamental. Por lo tanto, la selectividad, el mirar los estados financieros, los flujos de las compañías, hoy día se hace mucho más relevante que en el pasado. Ahora, Hugo, eso obviamente es mucho más fácil para personas que están en el día a día viéndolos o que tengan tiempo para hacerlo. Pero para una persona que trabaja, que está en otra y que igual quiere invertir en renta fija, en esto le quiero preguntar a la Natalia, esto una asesoría gratuita para todos en estos momentos. Ya, yo tengo capital destinado. Digo, ya, quiero... 2 millones de pesos. Sí, ya, 2 millones, ya, 2 muy bien, 2 millones, millones en renta fija. ¿Dónde y cómo busco? Porque hay muchas opciones. Uno puede ir a todos los bancos, puede ir a todas las AGF, puede ir también a holding financieros como Sura, y todos ofrecen productos distintos, con distintas valorizaciones, retornos esperados, que invierten en distintos activos, en distintos bonos, con high yield, etc. Y las personas pueden llegar a marearse. Entonces, ayúdame. 2 millones de pesos, quiero invertirlo en renta fija. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero, cuando tú comparas los fondos, de partida hay que entrar a un fondo mutuo, digamos, y estos fondos lo que hay que fijarse es en cuánto te cobra la compañía, porque no le cobran lo mismo a una institucional que a una persona retail. Entonces, fijémonos cuánto cobran, porque eso te va a afectar directamente a tu rentabilidad. Ya, eso primero que todo para poder comparar los fondos independiente de que sea una AGF, una compañía de seguro, un banco, qué sé yo. Y lo otro es, al menos personalmente, me gusta mucho la renta fija local y a plazo no más de 2 años. Entonces, fijarse que el portfolio esté con renta fija local a no más de 2 años y que pueda ser, como decía Renzo, rescatable el fondo
que sea más líquido. Porque como estamos bajo un panorama de incertidumbre, necesitamos poder de repente sacar los dineros y rescatarlos en caso que necesitemos, digamos, cambiar la estrategia. Ahora, esta estrategia para una persona que tiene 2 millones de pesos es muy distinta a la estrategia para una persona que tiene 20, 40, 50, 100 millones de pesos. Pero para el cliente 2 millones de pesos, yo creo que esa es una de las mejores, que es renta fija local corta. ¿Y fondos mutuos directamente, no un depósito a plazo? Un depósito a plazo, pero claro, tiene el problema que decía Hugo, de que al final del día el depósito a plazo está rentando mucho, sí, pero renta menos que la inflación, por lo tanto tu tasa igual sigue siendo negativa. Ahora, a mí me gusta mucho también el depósito a plazo, ¿por qué? Porque tiene muy bajo riesgo y como vimos en los gráficos, está todo cayendo. Entonces cuando se está todo cayendo a pedazos, bueno, cuando llueve todos nos mojamos. Entonces, ok, vaya a perder un poquito, pero vas a perder un poquito menos. Entonces, es un lugar, digamos, es un refugio que también es interesante, pese a que a que en términos reales vas a perder un poco, pero sigue siendo muy interesante. Depósito a plazo y fondo mutuo. Renzo. Sí, complementando un poco lo que decía Natalia, hay que también ver la diferencia entre los dos tipos de vehículos, porque el depósito a plazo, tú obtienes el retorno solo si es que mantienes el instrumento hasta el vencimiento. Si tú lo llegas a rescatar antes, tú no te ganas los intereses. En cambio, por ejemplo, en los fondos estructurados que hablábamos, tú sí puedes rescatar tu dinero antes y vas a salir al valor cuota que tenga en ese minuto la inversión, pero por ejemplo, si en algún minuto las tasas de interés bajan o el retorno ha sido bueno, tú tienes la posibilidad de llevarte ese dinero antes a tu bolsillo. Y pensando también en clientes de más alto patrimonio, hay que tener en consideración la componente tributaria, porque al final lo que tú te llevas al bolsillo es lo que tú rescatas después de pagar impuestos. Exacto. Y la ventaja que tiene el mundo, el ecosistema de los fondos mutuos, es que tú te puedes movilizar entre distintos fondos, incluso entre distintas gestoras, postergando la carga tributaria. Si tú tienes en tus inversiones en fondos mutuos y te vas a un depósito a plazo, bueno, tú vas a haber materializado una ganancia o una pérdida en ese minuto y tú le vas a tener que pagar al fisco por el impuesto por esas ganancias que hayas tenido acumuladas y de ahí te vas al depósito a plazo. Por lo tanto, también es que para la gente de más alto patrimonio, la componente tributaria es algo que se tiene que considerar al momento de ver qué vehículo elegir. Lo último de renta fija, como decía Natalia, no más de 2 años, incluso yo he visto que han dicho 6 meses, 1 año máximo. ¿Ese es un horizonte más recomendable para la renta fija, Hugo? Sí, yo creo que también en muy corto plazo la renta fija, hay menos instrumentos en UF, hay más en pesos, por lo tanto uno no tiene mucho donde seleccionar. Yo creo que los 2 años es un plazo razonable donde buscar buenos instrumentos financieros. A más plazo, valga la redundancia, de depósito a plazo, hay más instrumentos en UF y por lo tanto más cobertura contra la inflación. Exactamente. Solamente yo le agregaría a la forma como seleccionamos alternativa de inversión como fondos mutuos, si tuviera un Excel pequeñito, le agrego duración, que se mencionó, porcentaje del fondo que tiene en UF, costo, clasificación de riesgo promedio. Si me hago esa tablita y veo 3 o 4 alternativas, voy viendo cuál se asemeja más a lo que yo querría, ¿cierto? A mí me gusta esta UF, buena clasificación de riesgo y una duración que puede estar no mayor a 2 años. Perfecto. Ya vimos un tipo entonces de clientes, 2 millones de pesos, renta fija, corto plazo. Perfecto. Ahora vamos a, como se dice en el mundo financiero, ticket más alto. Y que ahí pueden jugar un poco más con lo que pasa en un futuro de mediano y largo plazo. También lo mencionabas tú en el fondo estructurado, Renzo, de, por ejemplo, entrar a renta variable con cierta cobertura. Y me acuerdo de la proporción que mencionaba Hugo, 40% renta variable, 60% renta fija. Para un inversionista que, como muchos pueden haber, que simplemente quieren rentabilidad y no tienen que usar el dinero pronto, exacto, pero quieren... Esto parece como el sueño del pibe. Quiere la mayor rentabilidad al menor riesgo posible. O sea, todos quieren eso. ¿Tú mantienes entonces lo que mencionabas ahí? 40% de renta variable y 60% de renta fija. O sea, bueno, ese perfil era un perfil didáctico para abrir la discusión. Si alguien no necesita la plata, si es un cliente de alto patrimonio, se te abren un montón de oportunidades en el mundo de renta fija. Donde... Ni siquiera tanto alto patrimonio. ¿Ya? Sí, mayor patrimonio, pero que lo quiere que rente. Exacto. No lo tiene que usar pronto. Sí, por ejemplo, hay mucha más alternativa en el mundo, por ejemplo, renta fija internacional,
que a lo mejor tienen liquidez intermedia, como mencionaba Renzo, que son instrumentos a tasa flotante, ¿cierto?, que se resetean y que tú puedes acceder a tasas que si va subiendo la tasa de interés, tú puedes tener mayores retornos y también te puedes ganar un spread, ¿cierto?, porque estás invirtiendo en renta fija corporativa, ¿cierto? Se llaman bonos flotantes o deuda senior, ¿cierto?, que tiene más liquidez, pero que también son buenas alternativas de inversión y que uno puede acceder fácilmente a través de plataformas internacionales como Pershing y varias otras que están disponibles. Entonces, para ese cliente que es más internacional, ¿cierto?, que no necesita la plata hoy día, en dólares hay muy buena alternativa de inversión en estos instrumentos que son más híbridos, quizás no son tan tradicionales, que tienen un poquito menos de liquidez, pero que te permiten ir reseteando esas tasas de interés y obtener rentabilidades que pueden ser interesantes mirando 5 años de horizonte. Natalia, ¿mediano o largo plazo? Porcentaje quizás también rentable de la renta fija. Mira, lo que pasa con los tickets más altos es que depende mucho del perfil de riesgo del inversionista. Entonces, aquí no se pueden dar como soluciones como para el de 2 millones de pesos, que no puede diversificar, claro, 2 millones, sino que cuando tú tienes tickets más altos, sí puedes diversificar y ahí, como decía Hugo, tienen un acceso, digamos, a otros instrumentos, al igual como decía Renzo. Entonces, hay algunas notas estructuradas, por ejemplo, que son muy interesantes. Los capitales preferentes inmobiliarios en Chile son muy interesantes también. Te protegen contra el UEF, están con muy buena rentabilidad y afuera hay un mundo, digamos, de fondos que nos permiten, digamos, ofrecer alternativas que vayan acorde al perfil de cada uno de los inversionistas. Entonces, porque hay que ser muy selectivos, como decía Renzo con Hugo, hoy en día, porque ya no uno puede llegar e invertir en un índice, por ejemplo, como antes uno decía, ok, un ETF. Ahora no, ahora uno tiene que ir a la empresa, estudiarla, ver los balances y tanto eso es afuera como acá adentro. Entonces, ya ese tipo de fórmulas para tickets más altos son mucho más sofisticadas y necesitan una conversación con el inversionista para que él diga cómo se siente cómodo, con qué tipo de liquidez se siente cómodo, con qué tipo de riesgo. Entonces, eso es muy importante. Además, ¿cuál es su patrimonio? Porque si tiene todo el patrimonio, por ejemplo, en el sector inmobiliario, no le voy a ofrecer aún más sector inmobiliario. Entonces, por eso, para altos patrimonios, las fórmulas no son tan rápidas ni tan como decisivas. O sea, una inversión mucho más selectiva. Exacto. Y en distintas fórmulas, claro, como decía Natalia, una persona que está invertida totalmente en inmobiliario no le va a ofrecer ese activo alternativo, activo real, como decía el Hugo Renzo. Sí, bueno, acá hay clave dos cosas. Uno que lo comentó Hugo, que es el tema del suitability, que suitability es recomendarle a la gente lo que realmente la persona necesita, conoce y sabe, ¿no? Y lo otro también es conocer al cliente. El conocimiento del cliente es clave, porque puede pasar de que tú, por ejemplo, dentro de perfiles conservadores hay una variedad de tipos de subperfiles bastante grandes. Porque, por ejemplo, un perfil conservador, uno puede decir, bueno, 20% en renta variable, 80% en renta fija, pero está el perfil conservador que busca la preservación de capital. Por lo tanto, conocer a tu cliente, sus necesidades financieras, su tolerancia al riesgo, su capacidad de tomar riesgo, también qué otras inversiones tiene, es clave para que uno pueda hacer una asesoría lo más personalizada posible. Y en términos generales, renta variable, Natalia decía que hay muchos mercados que están baratos, pero que todavía pueden caer un poco más. Se recomienda entrar a través de las distintas formas. Yo solo entiendo, no digo en un mercado o en un rubro, en un país en específico, pero en general, ver la oportunidad ahora de entrar a renta variable debido a cómo las valorizaciones han caído en el último tiempo, porque claro, hay expectativas de recesión en Estados Unidos, pero déjame como lo mencionaban, cuando el mercado sabe que ya están esas expectativas, lo peor que puede pasar es que simplemente se cumplan. Entonces ya el mercado ya lo llevó a valores, teóricamente. Lo están viendo así, simplemente en la renta variable, quizás dejar fuera a Chile, que ha estado al revés del resto del mundo, sobre todo este año. No sé cómo lo ve Hugo. Sí, mira, obviamente es distinta del punto de vista de las emociones, ¿cierto? Si decimos, ¿qué hacemos hoy día con 1 millón de pesos líquidos que me llegaron hoy día?
versus con 1 millón de pesos que me quedó producto de malas decisiones porque tenía 2, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Cierto? Yo si miro para largo plazo, encontrar el punto perfecto de cuándo tomar riesgo es imposible de lograr para una persona normal, incluso para un profesional, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que los riesgos se tienen que ir tomando y que en el largo plazo se van pagando. Quizá hoy día no es para estar sobreponderado en renta variable globalmente o en Chile, porque sabemos, ¿cierto?, que los bancos centrales van a seguir subiendo tasas de interés, tenemos un conflicto en Ucrania, pues no es para tener cero. Yo de ahora hacia adelante mi posición podría ser una alternativa que tenga que ver con los retornos esperados de largo plazo, ir aumentando levemente esas posiciones, ¿ya? Pero obviamente para una persona natural que está bien sufrido, para el Guatón Loyola, pensemos que está en el suelo golpeado, que alguien le diga, oye, quizás puede ser momento para tomar riesgo, el Guatón Loyola te va a responder como lo han tratado últimamente, ¿cierto? Te va a pegar, ¿cierto? Entonces uno tiene que ir moderando y teniendo esas discusiones con los clientes en hablarle de si estas platas son para largo plazo y queremos que rinden, chuta, y podemos pasarle a 6 meses, pero nos vamos a juntar en 5 años y vamos a ver cómo florecen los desempeños. Así se han comportado los mercados financieros, pasando por guerras, por eventos, crisis financiera, etcétera, etcétera. Y Natalia, la renta variable, tú mencionaste la local, ¿ya está llegando a niveles en que el que entró antes ya hizo la ganancia? O porque las expectativas de crecimiento, por ejemplo, de Chile son que van a tener una recesión, ¿no? Tasas todavía altas. Tú incluso mencionaste algo positivo, que no se ven señales de que el desempleo por lo menos vaya a aumentar muy fuerte, al menos con la información que tenemos ahora. Y tú trabajaste hace poco en el Banco Central, así que tienes información bastante acabada. No privilegiada, dije acabada por lo último. Mira, lo que pasa con el desempleo es que es una variable que ha sido resiliente en general en todas las jurisdicciones. Entonces, si bien se va a ver golpeada, no hemos visto todavía 2 dígitos. Ya, eso por un lado, que digamos que saca a este fantasma de la estanflación que hablaba yo antes. Pero sí coincido con Hugo que de a poquito ir entrando a la renta variable es una alternativa bastante buena, pero yo me iría a renta variable en países desarrollados, por ejemplo, no entraría todavía a la local. ¿Por qué? Que no te gusta Europa, Dam? No, Europa no me gusta para nada. Sin embargo, como te digo, de repente hay algunas empresas que uno dice, ¿sabéis qué? Esta es una empresa que va a funcionar bien a 5 años siempre. Entonces, de repente, ok, invierto, pero en esta empresa. No voy a invertir en un ETF, en un index en Europa hoy en día. Ahora, sobre la renta variable local, hay algunas cosas que están afectando y que ingresan más incertidumbre de la que ya tenemos a nivel mundial. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Nuestro mercado de capitales existe gracias a los fondos de pensiones. O sea, si no, no tendríamos. Y ya es una bolsa que es muy pequeña, imagínatelo, sin los fondos de pensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la reforma de pensiones? Es clave para saber cuál va a ser el destino de nuestra bolsa local. Y también, bueno, le añadimos más pelos, digamos, a la sopa. Tenemos la reforma tributaria que no sabemos, todavía no salen las modificaciones que van a hacer en la Cámara, digamos, y en la Comisión Mixta. Entonces, hay algunas cosas que todavía ingresan más incertidumbre de la que ya tenemos. Renzo, tu opinión sobre la renta variable, puede ser local o internacional. A ver, no hay duda de que tanto Chile como el mundo va a entrar a una recesión, ¿ah? La clave es saber cuán profunda va a ser y cuán larga va a ser, ¿ya? Y en ese sentido hay mucha incertidumbre hoy día de ese desenlace. Por lo tanto, las bolsas están baratas, pero nadie nos puede asegurar que estén más baratas aún, ¿ya? Claro, si uno tiene cierta tolerancia al riesgo y es un inversionista de largo plazo, uno puede ser, sí, algo de renta variable se puede tener, sin duda. Pero lo que nos hemos dado cuenta nosotros del comportamiento de los clientes, que cada vez los inversionistas son de menos largo plazo y que el largo plazo se construye de muchos cortos plazos. Y eso lo empezamos a ver con la crisis del 2008. Por lo tanto, hay que tener muy claro cómo es el cliente, de su real tolerancia al riesgo, de cuál va a ser el destino de los ahorros. Y de esa forma ver si es que el mejor vehículo es entrar a través directamente de una inversión en un fondo o en acciones, como decía Natalia, o hacerlo a través de otros vehículos que, en caso de que el panorama y la recesión sea más profunda y más duradera,
poder hacerlo, pero a través de vehículos que tengan algo de protección. Bien interesante lo que tú mencionas de que son inversionistas a largo plazo, pero a cortos plazos prácticamente sumados. ¿Usted lo recomendarían a las personas que si tienen un monto X, decidan, ya, esto lo voy a querer ocupar pronto, así que renta fija? Esto no lo voy a ocupar pronto, entonces puedo jugar un poco más con algo más de riesgo. ¿Usted le recomendaría a las personas que eso también lo tengan pensado antes, por ejemplo, de hablar con ustedes? Esto es lo que yo quiero resguardar y que rente suficiente, pero tampoco algo mucho riesgo porque lo necesito en el corto plazo. Y esto ya sí, ya puedo tomar algo de riesgo. ¿Usted le dirían a esas personas que hagan ese ejercicio antes de hablar con asesores como usted, Hugo? Sí, mira, esa teoría se llama en finanzas de comportamiento como Based Theory Goals, que es tú tienes una meta y tú haces un portfolio de inversión para cumplir esa meta, ¿cierto? Entonces, hace mucho sentido en clientes de wealth management, sobre todo, ¿cierto? Entonces, chuta, tengo que pagar el colegio de mi hijo o la universidad, digamos, en 10 años más. Separo una plata, ahí pueden, si un volumen alto, ¿cierto? Puedo invertir en activos alternativos y líquidos, departamentos, fondos residenciales, etcétera, etcétera, porque, chuta, en 20 años lo más probable es que los activos financieros me paguen, ¿cierto? Si yo, por el contrario, quiero pagar las vacaciones que vienen un año, chuta, no lo puedo llamar y decirle a la familia, oye, unfunded lo que dejamos, entonces ahí tengo que poner mi depósito a plazo o en UF a un año y eso me va a cubrir con una probabilidad alta la meta que yo tengo, ¿cierto? Entonces esa es una manera muy inteligente también, sobre todo para personas de mediano o alto patrimonio, ir fijando objetivos según lo que quieren cada uno de sus dineros. Muy bien, tengo una última pregunta antes de cerrar este panel y que es algo que mencionó Renzo, de que ya están volviendo algunos capitales, que fue tema muy importante durante la primera parte del año y sobre todo el año pasado, a fines del año pasado. Eso lo están viendo y si es como decía Renzo, que puede ser también por una razón de precio del dólar, que salieron y que ya la oportunidad de afuera no era tan atractiva y que por eso están viendo, o que quizás también están volviendo porque quizás ven actualmente menos riesgo en nuestro país del que había hace algunas semanas. Si ustedes lo están viendo, por ejemplo, ¿tú lo estás viendo, Natalia, en Aure? Sí, la verdad es que el categórico triunfo y rechazo dio un aire bien, como que le dio un poquito de aire a este magullado hombre en el suelo, como veíamos en la presentación. Y claro, hay muchos inversionistas que compraron bajo 800, incluso dólares, se fueron después del estallido social, como decía Renzo. Entonces ellos partieron a fines del 2019. Entonces, claro, ahora el retorno que tienen por estos dólares es bastante interesante. Y afuera estuvo muy malo. Ha estado todo muy malo. Entonces, claro, hay inversiones que están acá en Chile que son interesantes. Ahora, cautela, prudencia, porque nos hacen falta ver, digamos, quién gana este gallito, digamos, si lo gana, digamos, Marcel Toá o el otro grupo, porque eso da la certidumbre a los inversionistas. Entonces, ¿qué va a pasar con el TPP-11? ¿Qué va a pasar con la reforma de pensiones? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? Sobre todo para los altos patrimonios, porque viene el impuesto a la riqueza. ¿Qué va a pasar con el royalty? Que es algo muy importante para ver cuáles van a ser también los incentivos que van a tener las empresas para poder hacer proyectos de exploración minera, por ejemplo, que son carísimos y que requieren, digamos, de certeza jurídica a largo plazo y tributaria sobre todo. Sí, Renzo, si también quieres desarrollar un poco más, tú lo mencionaste, lo de la vuelta de los... Sí, capitales. lo que pasa es que, a ver, después del estallido social, las personas de alto patrimonio buscaron alternativas afuera, y así como se ha retailizado y democratizado el acceso a los alternativos, también se ha retailizado el acceso a plataformas internacionales, ¿no? Y ya no es necesario tener $1 millón, sino que tú con $50.000 también puedes abrir una cuenta afuera. Por lo tanto, nosotros vemos que se fue mucha gente que a lo mejor no tenía tanto conocimiento financiero, había mucha moda también de abrir cuentas afuera, de irse para afuera, y se fue a lo mejor mucha gente que no tenía los conocimientos suficientes de cómo funcionan los mercados afuera, y que hoy día, como yo decía, con la caída de los mercados, con el alza del dólar y con tasas de interés muy atractivas, dicen, ¿sabes qué? Parece que esto no era para mí, ¿ah? Y por eso están volviendo. Pero sin duda hay muchos capitales grandes que buscan más que nada la protección del capital
y que piensan en dólares, porque para irse afuera hay que pensar en dólares. O sea, no puedo estar haciendo la conversión del tipo de cambio en el día a día, porque eso te mata. La volatilidad del dólar en los últimos 6 meses, 12 meses ha sido muy alta y eso te mata. Por lo tanto, los grandes capitales que se han ido y que piensan en dólares no van a volver, pero sí vemos que el cliente más retail, el que no estaba a lo mejor tan convencido, es ese el que está volviendo y que probablemente siga volviendo si es que el dólar se sigue a niveles de 1.000 pesos y las tasas de los depósitos a plazo siguen altas, podría ser algo que se siga viendo. ¿Cómo invertir en un escenario de alta inflación? Esta fue nuestro ciclo entre AIPF y Sura de este año 2022. Yo quiero agradecerle a Natalia Aranguis, gerente de estudios de Eurogroup, por estar con nosotros. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ti, Nicolás. También a Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile. Muchas gracias por tus comentarios, Hugo. Muchas gracias. Y por supuesto también a Renzo Berselli, vicepresidente de inversiones de Sura, también por sus recomendaciones. Gracias, Nicolás. Y agradecerle también a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Antes de despedirnos, yo les tengo una invitación para este jueves 28 de octubre a las 9 de la mañana, por Zoom también, tercera charla del ciclo de capacitación con la Superintendencia de Medio Ambiente para hablar de los procedimientos sancionatorios en la normativa ambiental. Estará con nosotros el superintendente subrogante Emanuel Ibarra. Les deseo un excelente miércoles, que estén muy bien.